esta mesa internacional de este miércoles 23 de abril de 2025. Estamos con Gustavo Calvo y Leo Harari. Vamos al segundo tema. La Universidad de Harvard, la más rica del mundo y una de las más prestigiosas, demandó el lunes pasado al gobierno de Donald Trump por los recortes que dispuso a su financiamiento, a los que la institución considera ilegales. De este modo, escaló un paso más la guerra entre el presidente de Estados Unidos y esta universidad localizada en Boston, Massachusetts, que se niega a acatar las exigencias de la administración liderada por Trump. Por este motivo, la Casa Blanca congeló $2.200 millones en subvenciones federales y amenazó con retirar también las exenciones fiscales con las que cuenta Harvard. La campaña del gobierno contra las grandes universidades del país se originó en las manifestaciones a favor de Palestina y contra Israel que tuvieron lugar en varios campus el año pasado, que derivaron en acusaciones de antisemitismo. Sin embargo, el trasfondo es la visión de que las universidades se convirtieron en un faro de la cultura progresista o denominada woke, al punto de segregar a aquellos que piensan diferente. Por eso Trump se ha marcado el objetivo de, dice, recuperar las universidades. Hace 10 días el gobierno envió una carta a Harvard con una vasta lista de exigencias que abarca reformas en su gobernanza, eliminar políticas de contratación de personal y de admisión de estudiantes que no estuvieran basadas en el mérito y nombrar a un supervisor externo para verificar que los departamentos académicos tuvieran diversidad de puntos de vista. También se exigía la reforma del proceso de admisión de estudiantes internacionales para evitar que entren personas consideradas hostiles a los valores estadounidenses, incluyendo aquellos que apoyaran el terrorismo y el antisemitismo. En una carta dirigida a los estudiantes y el staff, el rector de Harvard, Alan Garber, explicó que esa universidad no renunciará a su independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución. Trump, por su parte, calificó a Harvard de desgracia. El estatus de exención de impuestos es un privilegio, es realmente un privilegio, y ha sido abusada por muchas instituciones más que Harvard. Es algo con lo que estas instituciones tienen que tener mucho cuidado, agregó el mandatario. Bueno, ¿cómo ven esta batalla que está desatada entre varias universidades, varias de las más prestigiosas, Harvard en particular, como una de las que se ha plantado más firme ahora, y el presidente Donald Trump? Veo acá a Gustavo que está ahí. Sí, en realidad esto es parte de la batalla general de la que estamos hablando desde hace ya ahora 3-4 meses, ya no sé cuánto ha pasado. Hay que entender que esto es central en la ideología del actual gobierno de Estados Unidos. Ellos llevan adelante, además de una propuesta por a Estados Unidos más grande otra vez, llevan adelante lo que ellos denominan una batalla cultural, que de hecho, con distintos matices y con formas que no tienen nada que ver unas con otras, pero que hay mucho oportunista en ese sentido, se está dando en varios países. Lo hemos visto con Milei, lo hemos visto en Europa, y hay una especie de contraposición de unos puntos de vista sobre otros que muchos copian a Trump y otros se alimentan un poquito de él también. Milei es un caso. Donald Trump en particular hace muchos años que tiene un punto de vista. El problema es que ahora está acompañado. El tema es que ahora llega en un partido republicano que domina, no lo dominaba en su primer presidencia, y están todos alineados en esa forma de pensar, que la vemos con J.D. Vance, la vemos con Rubio, la vemos con Hessel, la vemos con cualquiera de los integrantes del gobierno de Estados Unidos. Y la idea es que hay una evolución cultural que muchos llaman woke, yo en algún momento lo llamo woke también en casa para hacer más fáciles las discusiones. Otros llaman cierto progresismo a eso, que los republicanos no aceptan y que gran parte de los Estados Unidos no aceptan. Y que tenemos que ser realistas también en esos. Hay porcentajes de poblaciones en otros países que no la aceptan.
Hay un conservadurismo que no se está llevando bien por cómo va el mundo, y Trump aprovecha esas cosas. En particular, Harvard es una universidad que se puede dar este lujo de pelearse con el presidente. Seamos honestos. O sea, hay 20 millones de universitarios en Estados Unidos y Harvard tiene 21.000 alumnos. Sí. Es decir, estamos hablando de una... Claro, estamos hablando una además... universidad muy selecta en cuanto a quienes pueden ir. Claro, ella sola tiene 157 premios Nobel, ¿no? Exacto. Y ella sola además se alimenta, entre otras cosas, de generaciones de integrantes de familias muy pudientes, que tiene además cuotas por raza y por género para alimentar una cierta presencia de estudiantes que puedan acceder a estudios que no podrían de otra manera. Entonces, Harvard tiene ese doble sentido, es decir, se está enfrentando al presidente, pero para los republicanos estamos hablando de la universidad donde están estudiando los hijos y nietos de la oligarquía política que no acepta a Trump y a la que Trump desalojó del poder. Porque 6 o 7 de cada 8 o 9 profesores son demócratas, por ejemplo. ¿Ah? Harvard trabaja por legados, es decir, tú ingresas si perteneces a una familia que ya ha tenido un estudiante aquí, en un porcentaje que va arriba del 80%. Esa es parte de su política. Todas esas cosas entonces hacen ruido, y todas esas cosas Trump las aprovecha. ¿Cómo las aprovecha? Bueno, partiendo de bases que son reales. Tampoco podemos meter la cabeza en la tierra y decir no pasó nada. A raíz de lo que está sucediendo en Gaza, hubo manifestaciones pro-palestinas en los campus de muchas universidades, no solo de Harvard, de muchas universidades. Y hubo en el año 2023 y además en el 2024 también sentencias judiciales donde estudiantes judíos demostraron que fueron atacados, que fueron perseguidos, que fueron acosados y que escaló ese tipo de manifestación en situaciones violentas no deseables. Eso es uno de los argumentos también que utiliza Trump, ¿no? Que no protegieron a esos estudiantes judíos. El juez en particular dice que la universidad no hizo nada para proteger a esos estudiantes en minoría, no los menciona como judíos, pero estudiantes en minoría atacados por los demás, y que no tenía tampoco políticas que pudieran prever eso. La verdad, y hay que decir todo, es que mediante un acuerdo judicial, la Universidad de Harvard empezó una serie de políticas de cuidado de eso. Se está trabajando en eso. No es cierto que no se haya hecho nada ahora, pero no es nada que se haga a la vista. Harvard maneja todo de una forma muy cerrada, digamos, nada es público de lo que sucede allí. Y ha sido foco también en esta especie de nuevo clasismo republicano, podríamos llamarlo así, de ser parte de lo que se llama la Ivy League, es decir, son 8 universidades privadas de Estados Unidos, que son las 8 más poderosas, entre todas tienen casi 200 premios Nobel, o serían Harvard, Yale, Stanford, MIT, Princeton, Columbia, Cornell y Dartmouth, me las anoté acá. Fuera de ello, además, está Chicago, que tiene otros 100 premios Nobel, pero eso es aparte. Esas universidades privadas reciben también, y eso ha sido foco de discusión no ahora, sino hace 4 o 5 años, reciben aportes del gobierno federal. Muchos estadounidenses han pensado muchas veces que, bueno, que no es necesario que este tipo de universidades, como Harvard, que tiene un fondo de más de 50.000 millones de dólares, reciba aportes del gobierno federal, pero es algo que tiene un perfil constitucional, es algo que además implica una postura de la sociedad norteamericana en cuanto al apoyo a cualquier tipo de educación, sea privada o pública, sea pudiente o no pudiente, y de alguna manera hay un derecho adquirido en ese sentido, que ahora está en discusión también. Entonces, de alguna manera esto es un pulso que Harvard lo está llevando, me parece que legítimamente, hacia el hecho de tener o no una autonomía en cuanto a poder ejercer la docencia, y Trump lo está llevando oportunamente, porque la realidad le está dando algunos puntos de donde agarrarse, como una especie de pulso político. Indudablemente, el enfrentamiento hacia Trump, también desde el punto de vista de los estudiantes, de la Asociación de Profesores, y además de algunos dirigentes de Harvard, muchas veces ha mencionado en sus declaraciones en radio o en televisión aspectos ideológicos.
Es decir, se habla de un fascismo, y lo que lleva la discusión a ese terreno, que es el que le sirve a Trump. Igual, de todas formas, o sea, estamos poniendo el foco en Harvard, pero hoy dábamos la noticia, ¿no? En una carta conjunta, más de 100 universidades y otras instituciones educativas condenaron ayer lo que entienden es una interferencia política del presidente Donald Trump en el sistema educativo, ¿no? En una carta conjunta. Es como una batalla que viene... Harvard, claro, es la más grande, la de mayor peso quizás, y la primera que se le planta firme, haciendo concretamente... Tú mencionaste, Romina, que el gobierno le mandó una carta a Harvard, una solicitud, sí, fue alrededor de, creo que del 11 de abril o por allí, sí, pero no fue solo a Harvard. No, fue a muchas universidades que están y todas empezaron a hacer reformas. La Universidad de Columbia, por ejemplo, le dijo que sí a todo. Sí. Y claro, plantea un debate... Lo que pasa es que estamos hablando de que se les va millones también de financiamiento, ¿no? A Harvard no le importa tanto, pero a muchas sí. Bueno, claro. Entre otras cosas, Harvard ha dicho por lo menos que va a congelar mientras tanto su investigación, y le dice, mira, ojo, atenti, porque acá en la investigación que yo hago se juega... gran parte del futuro de la ciencia en el país, ¿no? Te doy un ejemplo, por ejemplo. La Universidad de Johns Hopkins, que muchos la conocimos en su momento por el COVID, porque fue muy popular por generar estadísticas en web, donde nos decían aquel mapita de los países donde teníamos más infectados o no. Bueno, esa universidad recibe 1.800 millones de dólares de donaciones y de terceros, pero recibe del Estado federal, 12.000 millones de dólares. Está casi financiada por el Estado. Entonces, para esa universidad es muy importante el aporte estatal. Leo, vamos contigo, que se nos hizo largo, perdón. Bueno, esto nos queda claro por lo que se dijo ya, de que no es un ataque entre Harvard y Trump, sino un ataque de la administración americana a la educación terciaria. Yo puedo aclarar algunas cosas. Entre otras porque estudié en Harvard presencialmente, he estado unas cuantas semanas conviviendo en el campus con los otros miles de estudiantes, y puedo agregar un montón de críticas. Entre otras cosas, por ejemplo, una de las cosas que me chocó son las fiesticholas de los estudiantes sauditas, esos mismos que no beben ni ponen música supuestamente en sus países, que eran la vanguardia de la joda en Harvard. Todos queríamos estar invitados a esas fiesticholas. Y bueno, pero no solo tenés los premios Nobel, tenés laboratorios de investigación que son esenciales para el progreso de la ciencia en beneficio de toda la humanidad. Mucha de la plata federal va a laboratorios que realmente valen la pena. Y atacar la educación es una barbaridad medieval que no tiene perdón. La diferencia entre el autoritarismo y el totalitarismo, que el autoritarismo concentra el poder y lo impone sobre el resto de la sociedad, pero el totalitarismo pretende también concentrar la ideología, la manera de ver el mundo, prohibir de pensar de otra manera. Es un rasgo totalitario lo que está pasando. La defensa de unos u otros manifestantes es otra vez más una anécdota. Durante la guerra de Vietnam, los campus de las grandes universidades eran campos de batalla permanente. El movimiento contra la guerra de Vietnam que llevaron adelante las universidades americanas conmovió miles y miles y miles de personas durante todo el tiempo de esa guerra, y no se le ocurrió al gobierno federal imponer ningún tipo de censura a las universidades, y terminó la guerra de Vietnam y siguió la educación superior con el nivel que tienen, que hay que reconocer que es de profundidad y de vanguardia. Hay que decir también que efectivamente Harvard, como las otras universidades, como cualquier formación de élite en el mundo, tienden a conservar las clases dominantes, tienden a reproducir
la ideología, la visión del mundo que tiene el timón en la vida de la sociedad y en la política. Eso es así, pero el espíritu crítico yo no he visto que lo censuraran ni en ningún momento en Harvard. A mí me encantaba meterme en tremendas discusiones que después no llevaban a nada más que a ir a tomar cerveza en el bar de la esquina. Pero se podía discutir de cualquier cosa con gente que realmente pensaban y veían diferente, porque una de las cosas maravillosas que tienen estas universidades es la universalidad, que hay estudiantes de todas partes del mundo que tuvieron o los medios o la suerte, como tuve yo, que me financiaron, de poder estar ahí y abrir la cabeza a lo posible y a lo que parece imposible. Es el futuro de la humanidad en buena parte, y esas élites que muchas veces vienen de países extremadamente conservadores, como por ejemplo los sauditas, no vuelven como salieron de Arabia Saudita, vuelven comprendiendo el mundo mucho mejor. Que después lo usen de una forma u otra dependerá de las circunstancias, pero pueden hacerlo, de otra manera no podrían. Entonces, defender la libertad de investigar, de estudiar, de pensar y decir lo que quieran, eso es de vida o muerte. Que haya buen orden, limpieza y civilidad dentro de los campus es una necesidad que está al alcance de la posibilidad de estas universidades. No tiene por qué meterse Trump ni ningún otro de estos papanatas casi analfabetos que están gobernando ahora en Washington. O sea, algún punto le ves de lo que plantea Trump, entonces a eso ibas con lo último, pero sin que se tenga que meter. Es decir, hay cosas para cambiar, para mejorar. Pero siempre hay cosas para cambiar. Por ejemplo, había un problema con las bicicletas en Harvard. Todo el mundo, el campus es enorme. Es enorme. Entonces, si no tenés bicicleta, no llegás a tiempo de una clase a otra. Todo el mundo con bicicleta. Bueno, supongo que ahora, porque esto ya fue hace unos años, supongo que ahora habrán encontrado la manera de resolver el problema de la bicicleta. Y seguramente el servicio de seguridad que existe será capaz de evitar que si hay israelíes y palestinos en el campus no se agarren a piñas. Es más problema que eso. Y después que piensen, hablen, digan y discutan de lo que quieran. Eso es la grandeza que pueden tener estos lugares. Y hay gente súper inteligente, realmente, que se merecen estar ahí, que uno quiere ir y escucharlo. Yo no aprendí mucho, pero por mis propias limitaciones podía haber aprovechado mucho más. Había de sobra para aprender. Entonces, que no jorobe con eso Trump y que se ocupe un poco de decir al día siguiente algo coherente con lo que dijo el día anterior, porque está creando un caos universal, y que deje tranquilos a los estudiantes estudiando en Harvard. Y ese dinero, la mayor parte va a investigación científica, a empujar los límites y achicarlos de nuestra ignorancia y agrandarlos de conocimiento. Ese es el motivo principal de la existencia de eso. Y es verdad que reproduce élites, pero las reproduce un poquito mejor de lo que eran las anteriores generaciones. Vamos, si no sabemos defender las universidades, no tenemos más nada que defender, jorobarse. Yo no sé cuánto, debe haber unos cuantos uruguayos que tengan también algún diplomita como yo. Podemos salir también y hacer algún tipo de declaración de apoyo a la libertad total de estudiar en las mejores universidades. Creo que, no, en general estoy de acuerdo con Leo, digo, pero creo que tenemos que ver esto más sencillo de lo que es. No podemos, a ver, no. Si dedicamos demasiados minutos a que es Harvard en particular, terminamos yéndonos de tema porque
Harvard se ha convertido para la clase media norteamericana y para muchos de clase alta durante décadas en una especie de motor de desigualdad económica, ¿tá? Porque prolifera y reproduce élites, pero además con una filosofía de mantenimiento de las élites en todas sus burbujas. Es decir, no. Harvard tiene una forma de generar esa estrategia a largo plazo, ¿tá? El tema no es Harvard. Capaz que ni siquiera es la educación. Trump quiere torcerle el brazo a alguien que lo desafió. Uh-huh. Eso es algo fundamental, que hay que entenderlo. Y no estoy justificando nada, o sea, lejos estoy de eso. Pero es cierto que está en el centro de su lucha ideológica. Es decir, esa forma de pensar es algo que no toleramos, porque nosotros tenemos que volver a una forma de mirar el mundo, a una forma de manejarnos con los demás países, a una forma de entre nosotros organizarnos para no dejar de existir, porque estamos luchando por nuestra supervivencia. Ellos creen que, lo cual algo de cierto es, ellos creen que el mundo que viene, si no hacen algo, es complicado y están en las fauces de China, por ejemplo, ¿tá? ¿Eso justifica cualquier cosa? Bueno, si alguien está en un grado de arrinconado ideológicamente, económicamente, políticamente, en un planeta al que no entiende y no lo entiende, todos son enemigos. El tema ideológico, el tema woke, es un tema central no solo para él, sino para mucha parte de su electorado. Tú si conocés gente en Estados Unidos, sabés que eso se discute. Sí. Y se discute todos los días. No es un tema eventual. En Europa también, pero se discute menos. En Europa asimiló mejor, creo, esa evolución cultural, aunque la discusión está, porque hay partidos políticos que todos los días se encargan de decirte algo. Ahora, había discusiones en las universidades respecto a, no sé, obviamente, autores que salieron de los programas, ¿no? Por todo eso. Ahora, yo no tengo ninguna duda, y quiero ir a lo que dijo también Leo, es decir, apliquemos el sentido común. No tengo ninguna duda de si, que yo qué sé, Elon Musk mañana toma el mando de Harvard. Estoy seguro que Harvard en 6 meses va a funcionar con la mitad de presupuesto. Estoy seguro. ¿Ah? Pero no es el tema. No es el tema. Sí. Vos lo que decís, de todas formas, hay laboratorios, hay muchos premios Nobel, pero esas cosas son ¿para qué? Para que algunas mentes brillen de determinada manera o generen determinadas cosas. Y esas mentes generan determinadas maneras, no bajo un código de conducta, no bajo una forma de pensar y moverse o hasta decirte cómo tenés que ir al baño. No funciona así, porque el ser humano no funciona así. Entonces, de alguna manera, Trump puede ganar la batalla institucional. Nada puede estar por encima de un gobierno en ningún país. Seamos honestos. ¿Ah? Bueno, pero pienso, hay medidas que le planteó, está bien, algunas son de orden, como algunas decía, son de orden, pero hay bien. otras que dicen, bueno, tener ¿cómo decirlo? Persona especializada en chequear que efectivamente se cumpla con tener una diversidad de puntos de vista. Una especie de tutor que esté caminando. Exacto. Diciéndole a todo el mundo si está bien hacer las cosas de esa manera. No va a funcionar porque en principio el propio tutor no va a trabajar así, porque va a estar rodeado de un ecosistema que no funciona así. ¿Tá? Entonces el propio tutor va a estar cobrando su sueldo y diciéndole a Trump, estoy haciendo las cosas bien. O sea, el problema de Trump es que no están comprendiendo en algunos casos la esencia humana, la forma de ser de la gente. Sea una élite o no sea una élite. Porque tú decías hoy, y hay más de 100 universidades, me dijiste, no recuerdo el número, sí, que se están expresando en ese sentido, que no tienen el dinero que tiene Harvard, sí, pero piensan de la misma manera que piensa Harvard, en el sentido de, como decía un docente español que leí hace un tiempo, que decía, el aula en el siglo XXI es el único lugar donde el ser humano puede y es alentado a pensar diferente, porque ni siquiera en su familia pasa eso. Entonces el aula tiene ese privilegio, esa magia, ¿ah? Y eso nadie lo va a poder evaporizar, digamos, o manejarlo de otra manera. ¿Que Trump va a ganar algunos puntos? Sí, va a ganar algunos puntos. Harvard va a hacer algunas cosas y se llegará a algún tipo de acuerdo.
pero los republicanos pensarán que le han torcido el brazo a una oligarquía que busca una forma woke de vivir con la que no estamos de acuerdo, y seguirá la historia adelante. Pero yo estoy tranquilo, acá no soy pesimista, como fue en el primer tema, de que las cosas siguen sucediendo así, y van a seguir sucediendo, pasen los gobiernos que pasen, porque la mente humana es así, y si no, veamos el final, para los que lo han leído, de Fahrenheit 451. Leo, ¿te quedó algo para cerrar sobre este tema? También me parece maravilloso poder coincidir con Gustavo. No sé, el tema es verdad, no es Harvard. A mí me gusta charlar de eso porque aprendí a desayunar con huevos revueltos y jamón en vez de con pan yo nunca pude. Y mate y algunas otras cosas. Pero el tema no es ese, el tema es que la política de la administración americana está demostrando tener un perfil que va más allá que el de la necesidad de reafirmar el liderazgo, proteger la economía americana, que hay una especie de ambición ideológica que va más allá. Woke en inglés quiere decir despierto, estar, y es un llamado que se hacía a los afros para hacer conciencia del racismo y del sometimiento de los derechos civiles de los negros. Y entonces ahí quedó, el woke era el que se daba cuenta que pasaba eso, y lo transformaron en algo peyorativo. Pero yo espero que todos sean woke algún día. Y confío en la intelectualidad norteamericana que he frecuentado muchos años, y en donde hay gente que va mucho más lejos que ser republicano o demócrata, que lo que están pensando es un mundo mejor, probablemente donde todavía los modelos no están a mano ni están claros, pero donde las necesidades son cada vez más evidentes. Y hay gente que va muy lejos, es un país lleno de creatividad y de potencia intelectual, y sería un crimen que una pequeña élite oligarco-fascista frene eso. Sería un mal para el mundo entero. Entonces, yo creo que se está empezando a ver una etapa en Estados Unidos en que va a haber que luchar por la misma libertad, ya no solo por un derecho u otro derecho de una minoría u otra, sino por la libertad como principio, como motor de desarrollo. Entonces, hasta es interesante lo que está pasando ahora, porque en cierto sentido se están volviendo woke, se están despertando las instituciones de educación terciaria para volver a defender sus principios básicos, aparte del orden en el campus y para que unos no se den piñazos con los otros. Piñazos que nunca llegan muy lejos. Cuando muere gente en una universidad americana es porque la sociedad ha creado estos pibes de 14 o 15 años capaces de afanarle el fusil al viejo y salir a limpiar profesores y estudiantes porque no tuvieron buenas notas. Es otro el nivel de la tragedia en el mundo educativo americano. Y Gustavo Calvo, gracias como siempre, salieron creo que muy interesantes ambos temas, las seguimos en cualquier momento porque en este, por ejemplo, nos quedó medio capaz que hasta apretado, por más que fuimos de horario, así que volvemos con este asunto en cualquier momento. Leo, un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Gracias por Gustavo. La invitación y saludos a los oyentes. Y te escuchamos mañana. Y me escucha mañana, vamos a hablar de Sudáfrica con Ricardo Barbosa, desde el punto de vista geopolítico. Tocamos la India ayer y la semana que viene va a estar más interesante todavía. Buenísimo, bueno, queda la invitación hecha entonces, ya saben, aquí en Radio Mundo con La Hora Global bajo la conducción de Gustavo Calvo.